Bueno, pues muchas gracias a todos los que están escuchando esta plática. Para mí, como siempre, es un gusto poder compartir lo que hacemos todos los días prácticamente en nuestra práctica privada en el Hospital Neurovet. Esta plática pues va a ir encaminada fundamentalmente a un entendimiento no tan profundo, en realidad, es los temas neurológicos que afectan primordialmente a nuestros pacientes veterinarios o a los que no son veterinarios y tienen sus mascotas, a los pacientes, en específico perros y gatos, pero sin duda que es un acercamiento bastante puntual de todos los procesos que debería de llevarse a cabo en un abordaje diagnóstico y terapéutico de los pacientes fundamentalmente con epilepsia o crisis epilépticas, porque no nos vamos a centrar solamente en la epilepsia eh, funcional o idiopática, como la podemos llegar a conocer, sino en cualquier tipo de síndrome epiléptico. Y también vamos a dar una segunda parte de las enfermedades de la médula espinal, que de lejos entre estos dos grandes grupos de padecimientos, sin duda que se engloban cercanos el 70-75% de las enfermedades que afectan el sistema nervioso, la parte neurológica de nuestros pacientes perros y gatos, ¿vale? Para mí es un gusto estar por acá y bueno, para los que no me conocen, soy el doctor Juan Manuel Archuño Domínguez, neurólogo clínico y quirúrgico del Hospital Neurovet de la Ciudad de México. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Como tal, una crisis epiléptica es lo que coloquialmente podríamos llegar a conocer como una convulsión, ¿bien? De acuerdo a los estándares internacionales regidos por algunos consensos y órganos reguladores, se reconoce que una crisis epiléptica es cualquier tipo de actividad paroxística, sincrónica, obviamente excesiva de forma anormal, de un origen de corteza cerebral, ¿vale? Esta va a poder manifestarse de diferentes formas y puede ser causada por una serie de etiologías distintas. Bien, masticando un poco más este concepto, definimos que una crisis epiléptica, el hecho de que sea una actividad paroxística, ¿qué significa? Significa que viene de la nada y se va de la nada. Muy bien, es decir, es un individuo que no tiene ningún tipo de condición anómala y de pronto de la nada tiene una serie de actividades anormales fuera de contexto, que como decimos se puede manifestar de distintas formas, pero que llega sola y se va completamente sola. Bien, forzosamente tiene que haber una sincronía del tejido neuronal para que pueda llevarse a cabo un estímulo suficiente para generar una crisis epiléptica. ¿Bien? Si no hay esta sincronía de neuronas que llegan a despolarizar o a generar un efecto de una manera inadecuada, no podría generarse una crisis epiléptica. Forzosamente tiene que ser excesivo y anormal, fuera de contexto en lo absoluto, para que se pueda llevar a cabo. Parte de la definición menciona la corteza cerebral y esto es importantísimo. Parecería obvio hasta cierto punto, pero existen condiciones o de pronto pensamientos en donde se piensa que en alguna condición que esté fuera de la corteza cerebral podría derivar en convulsiones, pero esto no es así. Forzosamente una crisis epiléptica, una convulsión propiamente dicha, tiene que ser de un origen de corteza cerebral. Y esto es importante porque más adelante lo vamos a ver, pero vamos a recordarlo de una vez. Uno de los puntos fundamentales de un examen neurológico, de una examinación por parte de un neurólogo con un individuo, es definir cuál es el diagnóstico anatómico. Es lo primero que buscamos los neurólogos, buscar en dónde está el problema para que a partir de ello busquemos cuál es el problema. En ese sentido, una crisis epiléptica siempre va a ser un signo o un síntoma de una enfermedad de la corteza cerebral. ¿Bien? Y es fundamental también definir que puede manifestarse de diferentes maneras. Podríamos tener los grandes ejemplos como si fuera una escala de grises o el negro y el blanco y toda esa escala de grises que atraviesa a partir de ellos, en donde podemos tener crisis focalizadas, que tengan movimientos apenas perceptibles o las famosas crisis de ausencia que no están tan perfectamente bien caracterizadas en medicina veterinaria, pero en donde el individuo simplemente pierde el estado de conciencia, no tiene ningún tipo de movimiento, hasta las crisis tónico-clónico generalizadas, en donde el individuo cae de costado, genera mucha saliva al momento de tener la crisis, pierde el estado de conciencia, tiene movimientos tónicos y clónicos, como si estuviera sacudiéndose de una manera bastante violenta. Y de ahí tenemos
toda esa escala, ¿no? Crisis en donde el paciente tiene condiciones imaginativas, que pueden ser imaginaciones tal cual de imágenes, de olores, de sabores. En medicina humana se han reconocido muchísimas formas de crisis distintas y cada vez en medicina veterinaria las logramos caracterizar de una mucho mejor manera. Bien. En ese sentido y a modo de concepto, vamos a manejar como tal el término crisis epiléptica, que es el término más adecuado. El término convulsión, por ejemplo, se acepta que es para una crisis epiléptica tónico-clónico generalizada. Es decir, si yo digo una convulsión parcial o una convulsión focalizada, teóricamente estoy cayendo en un error. Porque convulsión es aquella crisis que es tónico-clónico generalizada. Si es una crisis focalizada, por ejemplo, en un paciente que solamente tenga hipersalivación como único signo clínico de su crisis, ahí tendríamos que definir que es una crisis focalizada, ¿vale? Entonces eso es importante para que tengamos los términos de una manera adecuada. Bien, en ese sentido, bueno, el síntoma que estamos evaluando, que son como tal las crisis epilépticas, podemos, en general, una crisis epiléptica tónico-clónico generalizada es bastante fácil de interpretar, no es tan bastante fácil de ver. No necesito ser médico prácticamente para definir que eso que estamos viendo en el video es una crisis epiléptica, pero no todas las crisis son de esta forma. En ese sentido, uno de los puntos fundamentales iniciales que vamos a hacer en el abordaje diagnóstico de un paciente con crisis epilépticas es definir si realmente esto es una crisis, porque ojo, la mayoría de las personas que no son médicos o incluso los que son médicos ven cualquier tipo de evento de movimientos diferentes, raros, sin contexto, que vienen de la nada, lo llamamos convulsión, ¿vale? Prácticamente todas las condiciones que tienen ese tipo de características llegan a nosotros con la historia de mi paciente o mi perro, mi mascota, convulsiona, ¿bien? Y si yo como médico me voy con una visión de túnel, pensando en que lo que me dice el tutor es que realmente es una convulsión, en muchísimas ocasiones puedo errar mi diagnóstico, ¿bien? En ese sentido, como mencionábamos, el primer paso fundamental es definir si las crisis son crisis epilépticas de verdad, porque vamos a ver esta serie de videos, voy a ponerlos uno por uno y vamos a ir viendo cada uno de ellos, en donde son condiciones en donde el paciente pareciera estar completamente normal y de la nada tiene un evento que podríamos definir también como paroxístico. Vean este cachorrito, tiene movimientos de pronto tónicos o distónicos, el estado de conciencia parece estar alterado, podríamos definirlo como una crisis tónica. La mayoría o prácticamente todas estas imágenes son de pacientes que llegaron con nosotros diciendo que es una convulsión, ¿bien? El siguiente es un bulldog francés que tiene movimientos que llegan solos y se van solos también, en forma de sacudida de la cabeza. Y que obviamente el propietario muy preocupado trata de evitar. El paciente parece estar consciente en lo absoluto, no parece controlar esos movimientos, por supuesto. Y en este caso también los tutores de este paciente llegaron pidiendo una consulta por una posible convulsión. Bien, este paciente es un tipo de crisis bastante frecuente, que en realidad hasta hace no mucho tiempo se pensaba que estos eran crisis epilépticas focalizadas, y muchos de estos pacientes son tratados o se trataron en su momento como epilépticos sin serlo. Esta es una crisis disquinésica bastante típica que poco a poco tendremos que irnos familiarizando con los términos, en este caso la disquinesia paroxística, donde tenemos movimientos distónicos, de pronto movimientos hipertónicos, es decir, ese movimiento de las extremidades, como que de pronto las están rígidas y de pronto tiene como pequeñas fasciculaciones, el paciente pareciera que tiembla, siempre consciente en lo absoluto este individuo. Y este es un paciente que, por ejemplo, fue tratado como un epiléptico con tratamientos fármacos antiepilépticos por mucho tiempo y obviamente el paciente no mejoraba porque su condición no era una epilepsia. Este es normalmente bastante bien caracterizado por los propietarios, pero sin duda que es hasta cierto punto común que tengamos consultas de pacientes en este tipo de condiciones,
por una opinión de un neurólogo pensando en que hay convulsiones, ¿bien? Este es un paciente que está completamente dormido, que está en una fase de sueño profundo y que tiene ese tipo de movimientos o de tremores o de contracciones musculares, las fasciculaciones faciales, que pudieran dar como cierta indicio de que puede ser esto una crisis epiléptica, pero en este caso la característica es que podíamos despertar al individuo y la crisis cesaba en lo absoluto, ¿bien? Y en este caso, por ejemplo, otra condición que es un tipo de discinesia paroxística también, específica de los Cavalier-King Charles Spaniel, que fenotípicamente y visualmente parece mucho ser una crisis, ¿no? El individuo evidentemente pareciera que pierde el equilibrio, tiene movimientos aparentemente tónicos y clónicos, una marcha de carrera. En el video no hay mucha manera de poderlo definir al 100%, pero diera la impresión de que el paciente pierde la conciencia en ese momento, ¿bien? Entonces es muy importante que tengamos el conocimiento de que todo este tipo de condiciones pueden suceder y por ahí tal vez me faltó pensar en las crisis vestibulares, cuando tenemos una enfermedad que genera un síndrome vestibular de manera hiperaguda, también podemos tener un tipo de movimiento rotacional de todo el cuerpo y muchos propietarios pueden confundirlo como una crisis epiléptica. Incluso ya nos ha pasado que pacientes con crisis vestibulares importantes fueron sometidos a comas medicamentosos pensando en que era un estatus epiléptico que llevaba horas de no corregirse, pero el paciente tenía un síndrome vestibular importante. Bien, en este caso, en el caso del pacientito blanco que vemos en la esquina superior izquierda, se trataba de un síncope cardiogénico. En el caso del bulldog francés, lo que conocemos como el tremor idiopático de cabeza y cuello o el síndrome de Head-Bobbin. El caso del Poodle y el caso del Cavalier-King son discinesias paroxísticas y en el caso del pacientito, la pacientita Boxer, una alteración del sueño, ¿bien? O una fase de sueño bastante profunda en donde el individuo tenía ciertos movimientos, ¿bien? Entonces, el punto fundamental número 1 es definir si estas son crisis epilépticas. Y en verdad, y en ese sentido, la recomendación para los médicos fundamentalmente es indagar demasiado en las preguntas de cómo es la crisis y fundamentalmente la mayoría de los tutores hoy en día tienen un celular cargando y tenemos esa buena o mala costumbre de prácticamente grabar todo lo que pasa enfrente de nosotros, ¿no? En este caso nos ayuda demasiado porque podemos tener muchísimos videos y muchísima evidencia filmográfica de que si realmente la crisis que tiene mi paciente es una crisis epiléptica o es una crisis de otro tipo. Bien, si soy un tutor el que está viendo este video, básicamente la idea es obviamente tratar de asegurarle al colega médico veterinario que lo que estamos teniendo es una crisis o que no sea una crisis, haciendo una descripción muy detallada del evento y si es posible grabarlo, eso nos ayuda demasiado al momento de la consulta. De pronto, por los nervios, porque me agarró dormido, con la luz apagada, no puedo describir muy bien los signos clínicos y a nosotros como médicos todavía nos quedan demasiadas dudas al momento de la consulta y de la descripción del evento, por lo tanto, si lo podemos grabar, eso nos va a ayudar demasiado para poderlo categorizar. Bien. En ese sentido, los diagnósticos diferenciales o las crisis diferenciales, por llamarlo de alguna manera, tenemos como número 1 las discinesias paroxísticas. Acá mientras hablo de esto voy a poner un video de otro paciente con discinesia paroxística. Las crisis vestibulares, que es importantísimo que las podamos reconocer. Los tremores idiopáticos, como los tremores de cabeza de los pacientes, bueno, de cualquier individuo puede ocurrir los tremores idiopáticos de la cabeza, pero es mucho más común en los pacientes braquicefálicos. Los síncopes cardiogénicos. Obviamente nosotros como neurólogos, antes de ser neurólogos, somos internistas o somos médicos especialistas en medicina y cirugía general de perros y gatos. Por lo tanto, es fundamental hacer un examen físico súper completo, con una auscultación bastante detallada, porque es muy común que muchos pacientes llegan con nosotros con tratamientos para pensando en convulsiones o crisis epilépticas y en realidad son síncopes de origen cardiogénico o de algún otro origen, ¿bien? Desórdenes neuromusculares, muy poco frecuente que puedan llegar a ser confundidos, pero sin duda que llega a suceder. Narcolepsia y cataplexia son trastornos bastante poco frecuentes, pero pueden llegar a suceder. Y los desórdenes del sueño, ¿bien? En ese sentido, obviamente, la recomendación es tener una historia clínica muy detallada. La consulta de primera vez de un paciente que tiene crisis paroxísticas
o que sospechamos de crisis epilépticas de cualquier tipo de origen, es una consulta que tiene que tener una plática muy detallada médico propietario, médico tutor. Bien, pensar en dar una consulta en 15 minutos de ese tipo de condiciones es bastante poco probable. Bien, un examen físico general bien detallado, un examen neurológico, por supuesto, perfectamente bien detallado. Y eventualmente, uno de los estudios que nos podrían llegar a definir en lo absoluto si es una crisis epiléptica versus cualquier otro tipo de crisis es la electroencefalografía. Bien, entonces esto es una herramienta que tendremos a la mano en casos sospechosos o dudosos. ¿Cuáles son las características clínicas de la crisis donde tenemos que poner principal énfasis en nuestras preguntas o en la evaluación de los videos que tengamos con respecto a esto? Lo primero es que en la gran mayoría de los casos vamos a tener una etapa previa a la crisis y una etapa posterior a la crisis perfectamente bien reconocible. La etapa posterior a la crisis, que conocemos como la etapa post-ictal o post-ictus, prácticamente la podemos ver o la debemos de ver en todos los pacientes. El preictus o la etapa preictal a veces pudiéramos no reconocerla. Muchos propietarios que son detallados o en algunos casos de pacientes pueden reconocer esta etapa de preictus, pero la etapa de posictus prácticamente en todos los individuos la podemos reconocer. El preictus normalmente se caracteriza porque el paciente trata de acudir a donde está el propietario para sentirse seguro, sentirse resguardado. Normalmente puede tener ciertas etapas de hipersalivación, caminar un poco extraño, notarse un poco extraño, nervioso. Muchos propietarios pueden llegar a notar este tipo de condiciones. En la etapa posictal es bastante característica, hay incoordinación, debilidad, alteraciones del estado de conciencia del paciente. Suelen tener mucha hambre, suelen tener inmediatamente después de la crisis van a defecar, van a orinar. En la etapa preictal también podemos tener vómitos, es hasta cierto punto frecuente que podamos reconocer ese tipo de signo autonómico. Entonces, sin duda que serán condiciones que tendremos que definir en nuestras preguntas. Casi siempre las crisis epilépticas son en reposo. Esto es fundamental cuando al momento de que lo queremos definir con respecto a un síncope cardiogénico. Por ejemplo, los síncopes cardiogénicos prácticamente siempre son bajo condiciones de sobresalto o bajo condiciones en donde el paciente genera un esfuerzo físico importante y eso deriva en taquicardia. Bien. En ese sentido, si yo tengo un paciente que tiene 15 crisis o lleva 15 crisis a lo largo de su vida y todas son mientras el paciente hace ejercicio o tiene una actividad de sobresalto, sin duda que poco probable que eso se trate de una paciente con algún tipo de epilepsia. Bien. Por otro lado, si yo tengo un paciente que tiene 10 crisis y 5 han sido en reposo y 5 han sido con actividades de sobresalto de actividad física, bueno, con esas 5 que son en reposo absoluto, sería difícil de pensar en un síncope, ¿no? Entonces son condiciones que ya nos empiezan a acercar o alejar de algún tipo de síndrome clínico. Los signos autonómicos son muy comunes en la gran mayoría de los pacientes con crisis epilépticas. Y este es uno de los signos fundamentales que tendremos que diferenciar de las crisis disquinésicas, por ejemplo. Muy bien. Un paciente con una crisis disquinésica normalmente va a tener un estado de conciencia completamente normal y sin signos autonómicos, es decir, salivaciones excesivas, orinar o defecarse de manera involuntaria durante el episodio. Ojo, es bien importante reconocer que algunos pacientes con crisis disquinésicas por miedo pueden llegar a tener cierta salivación, normalmente bastante sutil, a diferencia de una crisis epiléptica que generan una hipersalivación espumosa y muy abundante, y algunos pacientes pueden orinarse o defecar igual por miedo, por una condición fundamentalmente en este sentido, una condición conductual, y no lo debemos confundir con los signos autonómicos típicos de una crisis epiléptica. Bien, las crisis epilépticas normalmente son de corta duración, normalmente menos de 60 segundos, la etapa de ictus o la etapa de crisis como tal. Ya si lo combinamos junto con la etapa preictal y la etapa posictal, bueno, el posictus normalmente suele durar unos minutos, 3, 4, 5 minutos, dependiendo de qué tan agresiva haya sido la crisis, pero la crisis per se normalmente es de corta duración. Si tenemos una crisis de larga duración, difícilmente la vamos a confundir con una crisis disquinésica, porque las crisis disquinésicas podrían confundirse con algunos tipos de crisis epilépticas focalizadas, y normalmente las crisis epilépticas focalizadas son de corta duración. Si yo tengo una crisis que parece focalizada, que no tiene alteraciones autonómicas, no tiene alteraciones del estado de conciencia y dura más de 2 minutos, fuertemente debo de sospechar de una crisis disquinésica. Si yo tengo una crisis
tónico-clónico generalizada, con salivación excesiva, signos autonómicos, alteraciones de conciencia, de una duración de más de un par de minutos, bueno, lejos de no pensar que es una crisis, claro que es una crisis porque cumple con todos los criterios, pero estamos ante una condición de urgencia, ¿no? Recordemos que una crisis epiléptica con una duración de más de 3 o 4 minutos, ya lo debemos de considerar como una urgencia. Y que no pueden ser interrumpidos. Por ejemplo, algunos pacientes con tremores idiopáticos se pueden interrumpir al momento de distraerlos con algo que les guste mucho. Obviamente, si es un movimiento involuntario asociado a sueño profundo, también este va a ser interrumpido. Y son condiciones que podríamos llegar a tener en cuenta al momento de definirlo, ¿no? Obviamente es importante que el médico tenga toda esta información, pero que tenga también toda esa aprendizaje a profundidad para poder diferenciar entre todas las características clínicas de los diferentes tipos de crisis, porque obviamente todas las crisis no van a tener signos demasiado concretos. Se pueden traslapar, por llamarlo de alguna manera, este tipo de signos clínicos, pero en el caso de las crisis epilépticas siempre van a ser de esta manera. Bien. El segundo paso fundamental es definir cuál es la causa de las crisis epilépticas. Algo que sucede rutinariamente es que si yo tengo una convulsión o una crisis epiléptica, doy un antiepiléptico, ¿no? Y eso es algo que afortunadamente cada vez está desapareciendo más en medicina veterinaria. Si yo tengo diarrea, doy un antidiarreico. Si tengo tos, doy un antitusígeno. Si tengo convulsión, doy un anticonvulsivante. Eso afortunadamente cada vez está desapareciendo más. Y obviamente los invito a todos a obviamente desaparecer esta condición, ¿no? Si tengo una crisis epiléptica, el paso número uno, una crisis, el paso número uno es definir si es epiléptica o no. Y el paso número dos es definir cuál es la causa, como en cualquier tipo de enfermedad. Bien, recordemos que la convulsión o la crisis epiléptica es un síntoma clínico o un signo clínico, no es una enfermedad. Bien, entonces, si yo solamente trato la crisis, bueno, si es epilepsia, cuyo único signo clínico es la crisis, bueno, estoy acertando. Pero si no es epilepsia, estoy cometiendo un error importantísimo. Bien, en ese sentido, y como vamos a recordar en los siguientes pasos de la charla y de la otra charla que vamos a dar, es uno de los pasos fundamentales que hacemos los neurólogos, es definir cuál es el diagnóstico neuroanatómico. Bien, entonces, neuroanatómicamente hablando, una crisis epiléptica nos va a hablar de una lesión fundamentalmente en la corteza frontal, en la corteza parietal, en la corteza temporal o en el hipotálamo. Bien. En ese sentido, nosotros vamos a englobar o vamos a definir que las crisis epilépticas pueden tener tres orígenes distintos. Y para esto ya vamos a empezar con otro concepto que podemos llamar epilepsia. Bien, de pronto tengo pacientes que me dicen es que el paciente o el individuo tuvo 5 epilepsias. Bueno, tuvo 5 crisis epilépticas y eso deriva en que podemos definir que es un paciente con epilepsia, ¿bien? En ese sentido, el concepto de epilepsia ya lo reconocemos como una enfermedad cerebral caracterizada por la predisposición, que es duradera en el tiempo, por supuesto, a generar crisis epilépticas, ¿bien? Esta definición normalmente no se puede aplicar si el paciente solamente ha tenido una crisis, ¿bien? Si el paciente solamente tuvo una crisis, todavía no podríamos definir que es epiléptico. Si el paciente tiene una serie más de una crisis en un tiempo mínimo de 24 horas de diferencia y esto se mantiene en el tiempo, podemos definir que este individuo es epiléptico. Bien, pero ojo, necesitamos ponerle un apellido porque la epilepsia como tal, el término solamente obedece a un individuo que tiene más de una crisis en menos de 24 horas de tipo no provocado. Bien. Y en ese sentido lo vamos a englobar en 3 grupos de epilepsia, por así llamarlo. Muy bien, en 3 grandes causas de crisis epilépticas. La primera es la que conocemos como epilepsia reactiva. La epilepsia reactiva es aquellas condiciones que van a derivar en un proceso irritativo de la corteza cerebral, de las regiones anatómicas que antes mencionamos, y que van a provocar crisis epilépticas. Bien, pero que no es una enfermedad cerebral primaria. Ahorita vamos a ver cuáles son los distintos tipos de ellas. En este sentido, podríamos definir que son aquellas enfermedades que no afectan de manera directa al cerebro, sino lo afectan de manera secundaria. Bien. El segundo grande grupo, me voy a saltar hasta la derecha, es la epilepsia de tipo estructural. En ese sentido,
son todas aquellas enfermedades que afectan la estructura del cerebro, es decir, que afectan la arquitectura, la anatomía del cerebro, que lo inflaman, que lo destruyen, que lo aplastan, que le reducen su aporte sanguíneo, que reducen su aporte de oxigenación, de nutrición. Cualquier enfermedad que afecte como tal la estructura del cerebro, lo vamos a englobar en las epilepsias de tipo estructural. Bien. Y por último, tenemos la epilepsia idiopática o la epilepsia funcional. En este caso, tendremos aquellas enfermedades que pueden derivarse por exceso en la producción de neurotransmisores excitatorios, disminución en la producción de neurotransmisores inhibitorios, alteraciones con los receptores o con algunos canales de iones. Recordemos que la comunicación entre las neuronas normalmente se basa en neurotransmisores que abren o que cierran canales para favorecer la proyección y la ejecución de ciertos estímulos eléctricos entre las neuronas, ¿no? Entonces, cualquier enfermedad que derive en una mala comunicación entre este tejido, lo vamos a reconocer como una epilepsia funcional o la englobamos dentro de lo que conocemos como epilepsia idiopática, ¿no? Pero acá también está la epilepsia genética, la epilepsia familiar, que son condiciones que no va a estar afectada la estructura del cerebro y nada la va a estar irritando, sino que es una alteración de tipo funcional. Bien. En ese sentido, y hablando de la epilepsia reactiva, vamos a tener dos grandes tipos, la epilepsia reactiva de origen metabólico y la epilepsia reactiva de origen tóxico. Bien, dentro de las enfermedades metabólicas con las que más frecuentemente nos enfrentamos es con la disminución de glucosa, con insuficiencia hepática y con enfermedades tóxicas, principalmente con intoxicaciones por carbamatos, por metaldehídos. Son fundamentalmente las crisis con las que nos llegamos a enfrentar de tipo reactivo. La epilepsia estructural, prácticamente casi todo el vitamín D, excepto obviamente las metabólicas tóxicas e idiopáticas, pero los trastornos vasculares, por ejemplo, tipo tromboembolismos, las enfermedades traumáticas, las anomalías congénitas como las alteraciones de la migración neuronal, en este caso, por ejemplo, las disencefalias, las porencefalias, hidrocefalias, pueden derivar en síndromes epilépticos bastante importantes y que no necesariamente generan signos clínicos relevantes. La gran mayoría de los pacientes que tienen ese tipo de trastornos pueden solamente tener crisis epilépticas como único signo clínico y si no llegamos al diagnóstico de manera importante, o sea, no abordamos el diagnóstico de manera adecuada, podemos quedarnos con que es epiléptico y probablemente no va a ser tan fácil establecer un tratamiento adecuado. Bien. Las enfermedades traumáticas, por supuesto, el traumatismo craneoencefálico, las enfermedades inflamatorias infecciosas de lejos son una de las causas principales de síndromes convulsivos o síndromes epilépticos estructurales en medicina veterinaria. Los tumores, desafortunadamente, es algo que también es muy frecuente y las enfermedades neurodegenerativas. En el caso de las epilepsias funcionales, podríamos establecer tres grandes tipos. La epilepsia genética, cuando demostramos perfectamente cuáles son los genes específicos derivados. Hay algunas razas de individuos o algunos grupos de individuos que han demostrado algunas epilepsias de tipo genética. Las epilepsias familiares también podríamos llegar a tenerlo en cuenta. Y la epilepsia idiopática, hasta cierto punto, todas estas epilepsias que las podríamos categorizar como epilepsias de tipo funcional van a ser tratadas hasta cierto punto de la misma manera. Bien, entonces estas prácticamente son las que sí van a necesitar anticonvulsivantes como único tratamiento. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso, pero en todos los demás casos, utilizar un anticonvulsivante es lo menos importante en realidad. Bien, prácticamente lo más importante es tratar la enfermedad de base. Por lo tanto, lo voy a mencionar muchas veces, pero uno de los puntos fundamentales es establecer el diagnóstico del paciente que convulsiona o paciente que tiene crisis epilépticas antes o durante el inicio del tratamiento con algún fármaco antiepiléptico. Bien, no tener un proceso diagnóstico adecuado y tratar solamente a mi paciente con X o Y anticonvulsivante puede ser un error bastante importante. Bien. En el caso de las enfermedades metabólicas y tóxicas, o lo que conocemos como las epilepsias reactivas, este es uno de los comunicados más amplios, son 96 casos y pues prácticamente en mi práctica o en el hospital en donde laboro, podríamos decir que estamos bastante cercano a esta estadística.
en donde uno de los principales factores de crisis epilépticas reactivas, de origen reactivo, sin duda que son las metabólicas. Las intoxicaciones en mi práctica es bastante difícil de ver, no lo vemos con una frecuencia importante. Ellos mencionan fundamentalmente los carbamatos, los metaldehídos, pero fundamentalmente dentro de las enfermedades metabólicas, la hipoglucemia sin duda es lo más común, ¿vale? Como primera instancia, y la insuficiencia hepática es lo segundo más común, ¿bien? Normalmente, desde el punto de vista hipoglucemia, lo que vemos frecuentemente son insulinomas. Tenemos una frecuencia de insulinomas bastante alta. Prácticamente todas las semanas o meses estamos diagnosticando pacientes con insulinoma y la gran mayoría de ellos son individuos perfectamente sanos desde el punto de vista clínico. Bien, entonces hacer pruebas básicas para abordar el diagnóstico de los pacientes es fundamental. Segunda causa más común de hipoglucemia son las epilepsias juveniles de pacientes muy pequeños, las hipoglucemias iatrogénicas en pacientes diabéticos y las enfermedades gastrointestinales importantes, fundamentalmente también en pacientes muy juveniles, en pacientes pediátricos, puede derivar en crisis epilépticas. ¿Bien? Una de las características típicas de las epilepsias de tipo reactiva es que normalmente hay signos clínicos difusos, simétricos, antes de tener la crisis como tal, ¿vale? Recordemos que la epilepsia de tipo funcional va a ser un paciente completamente sano que tiene crisis cada X tiempo, pero un individuo que no tenía no había tenido ninguna crisis y de pronto tiene signos difusos, simétricos, bilaterales, sin duda que tendríamos que sospechar de una crisis reactiva. El 41% de estos pacientes entran en estatus epiléptico. ¿Eso qué quiere decir para los que no están familiarizados con el término? La mayoría de los pacientes derivan en crisis bastante agresivas, crisis de más de 5 minutos de duración o una crisis tras otra sin una recuperación adecuada del estado de conciencia. Eso es lo que conocemos como el estatus epiléptico. Entonces, si mi paciente convulsionó por primera vez, tuvo su crisis por primera vez y debutó con 10 crisis seguidas o lleva 20 minutos teniendo la crisis y no podemos hacer que pare, una de las principales sospechas tendría que ser una epilepsia de tipo reactiva, ¿bien? Y en ese sentido, si el paciente tuvo alteraciones al examen físico previos, por ejemplo, dilatación de las pupilas, salivación excesiva, alteraciones del estado de conciencia, podríamos definir incoordinación. Lo más seguro es que estemos ante una epilepsia de tipo reactiva por una intoxicación o por hipoglucemia, ¿bien? En general, las enfermedades metabólicas, antes de generar crisis epilépticas, normalmente vamos a tener un estado de conciencia obnubilado, en donde el individuo puede de pronto ser normal, de pronto tener este tipo de alteraciones de conciencia y también de pronto tener crisis. Recordemos principalmente la encefalopatía hepática. De los primeros signos clínicos que vamos a llegar a ver son alteraciones del estado de conciencia, que el paciente deambula o camina por toda la casa de una manera bastante errática o aberrante y posteriormente puede derivar en convulsiones, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que tomar en cuenta. Si tengo un paciente que tiene crisis, que llegó con nosotros por primera vez y llega con una historia de que tiene crisis hace 10 meses, las crisis son cada 20 días y el paciente no tiene ningún signo clínico en el periodo interictal o entre crisis y crisis, difícilmente voy a pensar en una epilepsia reactiva de tipo intoxicación, ¿no? Pero si ese paciente tiene otro tipo de signos clínicos difusos bilaterales, sin duda que lo podría sospechar. Aunque voy a abrir un pequeño paréntesis en ese sentido, recordando un poco lo que mencionamos anteriormente, la mayoría de los pacientes que tienen hipoglucemias por insulinoma en específico, clínicamente son normales. Y sí pueden llegar a tener crisis epilépticas cada cierto tiempo, ¿eh? Entonces tengámoslo muy en cuenta, hagamos glucosas en tiempo real para evitar algún tipo de trastorno por consumo o condiciones de ese tipo que de pronto nos pueden llegar a confundir y tener el insulinoma como uno de nuestros diagnósticos diferenciales. En ese sentido, la recomendación obviamente siempre que vamos a iniciar el abordaje diagnóstico de un paciente con crisis epilépticas es recabar una base mínima de datos, en este caso exámenes sanguíneos como un hemograma, una bioquímica sanguínea, un urianálisis, perfiles tiroideos, normalmente esto es fundamental, principalmente es realmente raro que una enfermedad tiroidea pueda derivar en crisis. Recordemos que existe la encefalopatía hipotiroidea.
pero fundamentalmente porque muchos de nuestros pacientes son hipotiroideos y hay que recordar que fármacos como el fenobarbital pueden reducir los niveles de hormonas tiroideas, por lo tanto es fundamental tener un perfil tiroideo previo a la medicación, si es que ese fuera el caso, ¿bien? Actividad de la colinesterasa y evaluar obviamente la función hepática. Y en ese sentido, la recomendación siempre va a ser evaluar la función hepática con pruebas específicas. Recordemos que hoy en día el estándar de oro para la prueba de función hepática son los ácidos biliares pre y postpandriales y el amoníaco normalmente ya cayó en desuso para pruebas de función hepática. Bien. Una vez que terminamos con las epilepsias de tipo reactiva, espero que haya quedado claro esta condición, vamos a hablar ahora específicamente de las epilepsias que tienen un origen intracerebral, un origen intracraneal como tal, ¿bien? Y en ese sentido tenemos los dos grandes grupos, la epilepsia estructural y la epilepsia idiopática o de tipo funcional, ¿muy bien? Hasta cierto punto es fácil poderlas reconocer desde el punto de vista clínico, o por lo menos tener unas directrices claras desde el punto de vista clínico. Si seguimos estas directrices, vamos a cometer errores en la gran minoría de casos y si hacemos un abordaje completo prácticamente en todos nuestros casos, nunca deberíamos de cometer errores, ¿no? Pero bueno, es cierto que no siempre podemos hacer un abordaje diagnóstico completo. Bien, en ese sentido prácticamente hay dos parámetros fundamentales que nos van a hacer pensar en una epilepsia de tipo estructural versus una epilepsia de tipo funcional, bien, ya dejando de lado las enfermedades reactivas que teóricamente a este punto ya las tendríamos que tener completamente descartadas, bien. En ese sentido, las dos directrices básicamente son los signos clínicos en el periodo interictal y el debut de crisis, bien. En ese sentido, si un paciente tiene signos clínicos asociados a la corteza cerebral, en el periodo interictal, es decir, entre convulsión y convulsión, tenemos que sospechar sí o sí de una epilepsia de tipo estructural. Bien, la epilepsia funcional no tiene ningún tipo de signo clínico. Bien, son pacientes que son perfectamente normales, exámenes generales de sangre normales o que no, o que tienen alteraciones no asociadas a las crisis, eh, pero que en el examen neurológico son perfectamente normales y aún así tienen crisis cada X tiempo. Bien, sí es un individuo que tiene crisis, pero además tiene alteraciones en la marcha, incoordinación, ceguera, asimetrías faciales, alteraciones posturales de un solo lado o de las cuatro extremidades, caminatas en círculos, alteraciones del estado de conciencia, alteraciones de los nervios de la cabeza, de los nervios craneales. Por supuesto que tendríamos que sospechar fuertemente de una epilepsia estructural y jamás deberíamos de pensar en una epilepsia de tipo funcional. Bien. El segundo parámetro, que es también bastante sencillo de recordar, es el debut de la crisis. Si la primera crisis se determinó o se generó entre los primeros 6 meses y los primeros 6 años de vida, lo más probable es que sea un paciente con epilepsia de tipo funcional. Si la primera crisis fue antes de los 6 meses y después de los 6 años, sin duda que tendríamos que pensar en una epilepsia de tipo estructural hasta no demostrar lo contrario. ¿Bien? En ese sentido, si yo tengo un paciente sin signos interictales, pero que tuvo su primer crisis a los 8 años, venga, necesito hacer un abordaje diagnóstico completo porque lo más probable, estadísticamente hablando, es que no sea epilepsia idiopática, epilepsia funcional. Si yo tengo un paciente que no tiene signos interictales, que su primer crisis fue a los 2 años de vida, tiene 4 años de vida, lleva teniendo crisis cada mes, bueno, ese paciente grita que es epiléptico funcional porque una enfermedad inflamatoria, un tumor, un trastorno vascular, un traumatismo, no podría generar esos signos clínicos. Bien, tendría signos interictales, si bien a lo mejor empezó a los 2 años, pero es un individuo que lleva 2 años teniendo crisis y no tiene ningún otro signo clínico. Entonces, ese seguro que es epiléptico idiopático. Bien, si tengo un cachorrito de 2 meses de edad, que debuta con crisis en ese momento, a pesar de que no tenga signos interictales, tengo que sospechar fuertemente una enfermedad de tipo estructural, probablemente una anomalía congénita, probablemente una enfermedad infecciosa, que de lejos son las enfermedades más comunes que provocan crisis en pacientes pediátricos. Y en ese sentido lo tendremos que definir. Bien, si yo tengo un paciente entonces con signos interictales asociados a una localización intracraneal, ya sea tallo cerebral, cerebelo, fundamentalmente corteza cerebral, además de eso tiene crisis y debutó con crisis antes de los 6 meses y los 6 años, casi es un hecho que es una enfermedad estructural. Habrá que definir cuál es
pero el peor error que podríamos cometer es solamente mandar al paciente con tratamiento antiepiléptico y pensar que eso va a resolver los problemas. Bien, entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Algo que tenemos también que tener en cuenta y tenemos que recordar es que existen áreas silenciosas en el cerebro. Se han descrito bien en medicina humana y se pueden definir mucho más comúnmente en medicina veterinaria. Y estas áreas silenciosas fundamentalmente son la corteza frontal, los lóbulos piriformes y el tálamo. Estas áreas silenciosas se denominan así porque son áreas en donde puede haber alteraciones de tipo estructural, por ejemplo, un tumor que crece, un quiste, un granuloma, un proceso inflamatorio que está afectando esas regiones anatómicas y no generar signos clínicos, sino que solamente crisis epilépticas. Bien, en ese sentido, más del 70% de los tumores cerebrales van a estar en estas áreas, que están en estas áreas, van a iniciar solo con crisis. Entonces, eso es importantísimo, porque si yo tengo un paciente que tiene solamente crisis y tengo un tumor en una localización anatómica como esta, es la corteza frontal, los lóbulos piriformes o el tálamo, potencialmente cuando yo lo revise a ese paciente, el individuo va a ser clínicamente normal y no va a tener signos clínicos interictales, ¿bien? Pero la gran mayoría de estos pacientes van a ser individuos que sobrepasan los 6 años de vida. Por lo tanto, una sospecha fuerte en individuos que tienen solo crisis como único signo clínico con más de 6 años, sin duda que es una lesión ocupante de espacio, llámese tumor, absceso, quiste, granuloma, en regiones silenciosas de la corteza cerebral. Bien, en este caso, corteza frontal, lóbulos piriformes y tálamo. Este es un caso, por ejemplo, es un ejemplo de este tipo de condiciones, un felino de 8 años de edad, y la historia clínica de este paciente es que 6 meses atrás inició con crisis tónico-clónico generalizadas. En el examen neurológico interictal era un individuo completamente normal, hicieron exámenes generales de sangre y fue todo perfectamente normal, y iniciaron tratamiento con anticonvulsivantes pensando en epilepsia. ¿Okay? Entonces, ahí ya cometimos un grave error. ¿Por qué? Porque el paciente sale completamente de la edad típica de epilepsia. Recordemos, añadido a esto, que en los gatos de epilepsia idiopático o funcional es no tan probable como, o no tan común como en el caso de los perros. Entonces, pues cometimos varios errores bastante simples de corregir con el simple hecho de llevar a cabo nuestras directrices. Bien. Hace una semana, antes de la consulta con nosotros, empezó a caminar en círculos a la derecha y evidentemente vean el estado de conciencia de ese individuo. Bien, al momento del examen neurológico, su estado mental es evidentemente obnubilado, tiene un déficit postural izquierdo y caminata hacia ese lado derecho, que haciendo un diagnóstico neuroanatómico, que es lo primero y lo que hacemos fundamentalmente al momento de la consulta, fue una lesión ocupante de espacio probablemente en la corteza frontal del lado derecho, sea el lado donde camina y contralateral hacia su déficit postural. El estado de conciencia nubilado nos hablaba de que potencialmente podía haber alteraciones en el tallo cerebral o incremento de la presión, y al momento de hacer la resonancia magnética, pues vemos un nódulo que emerge de sus senos nasales, atraviesa la lámina cribosa del cráneo y se aloja fundamentalmente en la corteza frontal del lado derecho. Bien, vemos una herniación cerebelosa importante que comprime la médula oblonga y un incremento de presión bastante importante, lo cual justifica los signos clínicos del estado mental alterado. Bien, en este caso es un paciente fue un paciente con un carcinoma neuroendocrino nasal demasiado grande al momento del diagnóstico, y que desafortunadamente desde el punto de vista quirúrgico no pudimos hacer demasiado. Bien, entonces este es un ejemplo claro de un paciente que debuta con crisis por una lesión tumoral de inicio en un área silenciosa, y que hasta 6 meses después de que inició con las crisis, el paciente fue diagnosticado cuando pudo haber sido diagnosticado mucho más a tiempo. Me fui hasta el final de la plática. Este es otro ejemplo, prácticamente es casi idéntico el caso, es un caso de un paciente canino que debutó con crisis epilépticas, y vean el estado de conciencia alterado, que nos habla de una alteración o en el tallo cerebral o incremento de la presión intracraneana, tendencia a caminar en círculos a la derecha. Eso ya nos habla de una lesión que es simétrica, que ya no es una lesión de tipo difusa, ¿bien? Esto normalmente lo vamos a encontrar justamente en lesiones focalizadas, por ejemplo, un proceso inflamatorio, un granuloma, ventriculomegalia de un solo lado, o en este caso, pues la evidencia de una lesión ocupante de espacio en la corteza frontal del lado derecho, fundamentalmente, que ya también abarca el lado izquierdo,
con un incremento marcado de la presión intracraneana, ¿bien? Pero misma situación, fue un paciente que estuvo tomando anticonvulsivantes por mucho tiempo, y busca una segunda opinión con el neurólogo una vez que genera signos clínicos diferentes a las crisis, ¿no? Entonces, el común denominador es que este tipo de pacientes casi siempre van a tener edades mucho más allá de los 6 años. Si tenemos un paciente limítrofe, es decir, que tiene 5 años, 8 meses, 5 años y medio y debuta con crisis, es importante que los tutores sepan que necesitamos hacer un abordaje diagnóstico completo para buscar este tipo de enfermedades antes de que sean tan graves como lo vemos en esta resonancia magnética. Bien. Entonces, de manera muy específica, ¿cuándo vamos a sospechar de epilepsia estructural? Edad menor a 6 meses y mayor a 6 años. Las enfermedades más comunes antes de los 6 meses, anomalías congénitas, enfermedades infecciosas. Más allá de los 6 años, tumores, enfermedades vasculares, enfermedades inflamatorias, trastornos neurodegenerativos. Signos clínicos interictales compatibles con un estado de neurolocalización intracraneal, en este caso normalmente de la corteza cerebral, pero recordemos las áreas silenciosas, ¿no? Entonces, si tenemos solo crisis epilépticas, aunque no tengamos signos interictales, si estamos dentro de las edades no específicas para epilepsia funcional, hay que sospechar de una epilepsia estructural, ¿bien? Y algo que también nos tiene que hacer sospecha, obviamente, es un diagnóstico previo de epilepsia idiopática y que no esté siendo que no esté respondiendo de forma adecuada al tratamiento médico, ¿bien? A las dosis más altas tolerables. Si yo tengo un paciente que aparentemente es epiléptico idiopático, pero que no está respondiendo al tratamiento, hay dos opciones: o es un paciente refractario al tratamiento o no es un paciente con epilepsia, ¿no? Entonces tendríamos que retomar el proceso diagnóstico. Mi recomendación en todos los pacientes que tienen crisis epilépticas es tratar de llegar al diagnóstico definitivo o al menos sugerirlo al tutor. Si el tutor no puede costear los abordajes diagnósticos, bueno, pero es importante que nosotros tengamos que hacer la recomendación, y esa recomendación tendrá que ser mucho más incisiva o mucho más insistente si estamos cerca de los 6 meses de edad o arriba de los 6 años de edad. Y si por supuesto tiene signos interictales, es un hecho que es una enfermedad estructural, por lo tanto, no tendríamos que pensar solamente en mandar un anticonvulsivante, ¿bien? ¿Cuándo vamos a sospechar de epilepsia idiopática? En ese sentido, y basándonos en lo que menciona la IVET, que es la International Veterinary Task Force, que rige los parámetros de la epilepsia idiopática o la epilepsia funcional en medicina veterinaria. Ellos mencionan 3 niveles de confianza. El primer nivel de confianza se basa en la historia clínica, en los exámenes físicos generales, el examen neurológico y pruebas sanguíneas, bien, que es hasta donde llegaremos sin un estudio de imagen avanzado, por ejemplo. El segundo nivel de confianza ya contempla una resonancia magnética y la toma de líquido cefalorraquídeo, es decir, aquí prácticamente haríamos un diagnóstico de epilepsia idiopática por descarte. En el caso de las pruebas sanguíneas, no descartarían enfermedades de tipo reactivas y todavía en la historia clínica y los exámenes físicos. En el caso de la resonancia magnética, básicamente nos descartaría cualquier tipo de enfermedad de tipo estructural, y el líquido cefalorraquídeo nos descartaría enfermedades de tipo inflamatorio, ¿no? Ya sea de tipo autoinmune o infeccioso. Y para definir un nivel de confianza absoluto, el uso de pruebas genéticas o de electroencefalografía ya nos podría definir qué tipo de epilepsia estamos teniendo en este caso, ¿no? En la gran mayoría de los casos, podríamos definir que en el 95% de los casos, un nivel 2 de confianza, de acuerdo a la IVET, es bastante suficiente para poder establecer el diagnóstico de epilepsia idiopática. Tener la evidencia genética o la evidencia electroencefalográfica en un paciente que no tenemos ningún tipo de duda, realmente no va a definir un cambio en el tratamiento o en el pronóstico del individuo. Por lo tanto, normalmente vamos a sugerir este tipo de pruebas bajo condiciones muy específicas. Muy bien, y por último vamos a ver el tratamiento. En este caso, el tratamiento lo vamos a enfocar a la epilepsia funcional, a la epilepsia idiopática, ¿bien? Pero es importante, y lo vuelvo a recalcar, que el tratamiento de cualquier tipo de síndrome epiléptico es en base al diagnóstico. En este caso, estamos dando por hecho que este tratamiento va a estar encaminado a un paciente que yo ya tengo un diagnóstico, por lo menos de nivel confianza 1 o 2, óptimo en base a todas las directrices que estamos mencionando, de epilepsia idiopática, ¿bien? Si es un paciente con alteración, con trastornos interictales,
Si es un paciente con alteraciones en los exámenes físicos, neurológicos o de sangre, asociados a potenciales enfermedades que puedan derivar en crisis, o si es un paciente que inició con crisis antes de los 6 meses o después de los 6 años, este no sería el tratamiento más adecuado. Bien, este tratamiento va a ser adecuado para un paciente que ya sospecho o tengo la certeza de que es un paciente con epilepsia idiopática. Bien, y en ese sentido lo vamos a poder dividir en tratamientos de urgencia, en tratamiento de las crisis en racimo, o el tratamiento a largo plazo. Y ahí es donde nosotros nos vamos a centrar un poquito más, ¿vale? Para profundizar, obviamente, en este tema, pues tendríamos que hacer uso de foros muchísimo más especializados, ¿bien? Entonces, con respecto al tratamiento, ¿cuáles son los objetivos? Y esto es fundamental tomando en cuenta si soy médico veterinario, si soy el tutor de un individuo con crisis epilépticas asociadas a epilepsia idiopática, porque muchas veces el objetivo que tenemos como médicos o como tutores puede ser un objetivo no real. Si yo estoy buscando un objetivo no real, obviamente siempre voy a fracasar porque nunca voy a llegar a ese objetivo. ¿Bien? En ese sentido, lo que queremos nosotros no es curar o quitar las crisis. ¿Por qué? Porque la epilepsia no es una enfermedad curable, es una enfermedad controlable. Normalmente un individuo epiléptico, una vez que empieza con crisis, va a tener crisis hasta el final de su vida, ¿bien? Pero la intención nuestra del tratamiento es que ese paciente tenga una muy buena calidad de vida, también el tutor, y que pueda vivir prácticamente toda su vida, ¿bien? En ese sentido, los tres objetivos fundamentales va a ser reducir la frecuencia y la severidad de las crisis, minimizar, por supuesto, los efectos secundarios de las crisis y mantener una buena calidad de vida paciente y propietario o tutor. Bien, no nos olvidemos como médicos de la calidad de vida de nuestros tutores. Por supuesto, si yo tengo un paciente que tiene crisis y yo lo medico con fármacos cada 8 horas versus cada 12 horas y puedo utilizar cualquiera de los dos, normalmente voy a utilizar un fármaco que se acomode más al estilo de vida del paciente. Hay propietarios o tutores que no pueden medicar a los pacientes cada 8 horas por su estilo de vida, ¿no? Entonces, si yo le mando un medicamento que se utiliza cada 8 horas, muy probablemente voy a fracasar, ¿bien? Si yo como tutor no tengo una posibilidad de adquisición económica muy alta, tampoco voy a mandar los medicamentos más costosos. Voy a tratar de enfocar mi tratamiento a una posibilidad que sea mucho más adecuada para el bolsillo del propietario o del tutor. Es real que en muchísimas ocasiones no tenemos opciones, ¿no? De acuerdo a la severidad de la epilepsia del individuo, tendremos que utilizar uno u otro fármaco y en ese sentido, pues no podremos adecuarnos 100% a las posibilidades tanto de tiempo como de economía de los tutores, pero sin duda que cuando tengamos la posibilidad hay que tratar de hacerlo en base a ese tipo de condiciones y obviamente poniendo como principal objetivo la salud del paciente. Bien. En ese sentido, uno de los objetivos fundamentales, que es reducir la frecuencia y la severidad de la crisis, podríamos definir que si reducimos en menos del 50% sus crisis, podríamos considerar que ese tratamiento es exitoso. Pero obviamente no en todos los casos podríamos definirlo de manera tan tajante como esto. ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente que tiene crisis diarias, una diaria, con tratamiento exitoso, de acuerdo a este concepto, tendría crisis una cada 2 días. Y eso pues aún así no está tan padre, ¿no? Aún así la calidad de vida del individuo es bastante pobre. Aún así los efectos secundarios de tener tantas crisis serán evidentes a mediano o largo plazo, por lo tanto necesito tener un objetivo un poco mayor. Bien, y en ese sentido, uno de los puntos fundamentales que quisiéramos en todos nuestros pacientes epilépticos es lograr un periodo interictal igual o mayor a 3 meses, bien, pero teniendo en cuenta la cantidad de crisis que tuvo de inicio. Si yo tengo un paciente que tiene 16 crisis al día, difícilmente voy a lograr que tenga una crisis cada 3 meses. Probablemente si ese paciente logro que tenga crisis cada semana o cada 2 semanas, sin duda que el objetivo se alcanzó y la calidad de vida de ese paciente mejorará muchísimo en comparación con sus 16 crisis diarias, ¿no? Entonces tenemos que tenerlo muy en cuenta y nosotros como médicos tendremos que saber expresarlo a los tutores y nosotros como tutores también tenemos que entender esta parte porque me pasa mucho que tengo tutores de pacientes epilépticos refractarios que brincan de colega en colega buscando quién le cure las convulsiones o las crisis al paciente y obviamente no van a encontrar nunca a nadie prácticamente, aunque vayan a todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque no es una enfermedad curable y tenemos que tener objetivos completamente claros. Bien, y algo que tenemos que tratar de apegarnos nosotros como médicos es intentar las dosis mínimas efectivas y el menor número de fármacos. Si yo tengo 10 pacientes epilépticos de primera instancia, no les voy a mandar
los 3 o 4 fármacos disponibles en México, los coadyuvantes, terapias de neuromodulación a todos, probablemente si se lo mando a todos, todos se controlen muy bien. El 100% de mi efectividad va a ser como tal, ¿vale? Pero obviamente estoy reduciendo mucho la calidad de vida de mi paciente y del propietario si es que utilizo un esquema tan agresivo, ¿no? Entonces, es importante que sepamos que normalmente vamos a buscar, de acuerdo al tipo y a la gravedad de la epilepsia del paciente, las cantidades mínimas de fármacos que me mantengan bajo una condición aceptable de calidad de vida del paciente. Bien, y eso es importante también como tutor saberlo. ¿Por qué? Porque no es esperable que en la primera consulta el colega veterinario, el neurólogo, pueda establecer el tratamiento con el que el paciente se va a quedar toda la vida. De hecho, el tratamiento va a ser un tratamiento que normalmente va a tener muchos cambios a lo largo de la vida del paciente por muchas causas. Bien, entonces es fundamental que tengamos paciencia y que no tengamos la idea de que en la primera consulta vamos a dar un tratamiento y con ese tratamiento se debe estabilizar al paciente sí o sí y que con ese tratamiento nos vamos a quedar toda la vida. Realmente es muy poco común que logremos esa condición en donde el tratamiento no se mueva, ¿vale? En las epilepsias simples, en las epilepsias sencillas, claro que es muy fácil de lograr, pero en las epilepsias refractarias, que personalmente es con lo que nos enfrentamos en un hospital de referencia de neurología, normalmente los tratamientos suelen cambiar demasiado. Bien, y todo depende de la cantidad de crisis que tenga el paciente y la aceptación de los medicamentos por parte del paciente. ¿Cuándo vamos a iniciar tratamiento? Esto es algo importantísimo. No vamos a iniciar tratamiento apenas tenga una crisis el paciente. Bien, es importante definir que vamos a iniciar tratamiento. Un paciente es candidato a tratamiento antiepiléptico, primero que nada, cuando ya tenemos la certeza de que es epiléptico idiopático. Bien, después, cuando tenía un periodo interictal menor a 6 meses, si mi mascota o si mi paciente tiene crisis cada 3 meses, es candidato para tratamiento. Si tiene crisis cada 5 meses, es candidato para tratamiento. Si tiene crisis cada 8 meses, teóricamente podríamos mantenerlo sin tratamiento y solamente bajo observación. Si ese paciente pasa a tener crisis cada 5 meses, ahí iniciamos con tratamiento. ¿Bien? No hay evidencia del beneficio de iniciar el tratamiento antes de ese tiempo de periodo interictal. Bien, siempre, al menos después de 2 crisis confirmadas. Si el paciente tiene una sola crisis, todavía es importante que nos mantengamos a la expectativa. No sabemos si va a volver a tener la crisis en su vida, no sabemos si esa crisis va a ser en 8 meses y no necesita tratamiento, y si empiezo mi medicación y el paciente tiene crisis después de 5 meses, yo no sé si fue gracias a mi tratamiento o si fue porque simplemente ese paciente iba a convulsionar cada 5 meses. Bien, entonces es importante que tengamos una certeza de cada cuánto va a tener la crisis para poder definir si mi tratamiento está siendo exitoso o no. Y para ello necesito al menos 2 crisis confirmadas. Bien. Si mi paciente debuta con estatus epiléptico o crisis en racimo, por supuesto, necesito iniciar tratamiento. Cuando los signos posictales son severos, que normalmente van a ser en aquellos pacientes que entran en estatus o crisis en racimo, y obviamente si la frecuencia y duración de las crisis se agrava. Muy bien, entonces, bajo esas condiciones es que tenemos que iniciar un tratamiento anticonvulsivante. Los fármacos anticonvulsivos, en realidad, si leemos los consensos internacionales, específicamente los de la IBETFO, los de la ILAE, nos damos cuenta que no tenemos muchísimas alternativas de anticonvulsivantes aceptados para su uso en medicina veterinaria. Bien, por supuesto, no vamos a utilizar ningún anticonvulsivante que no esté regulado y no esté aceptado para su uso en medicina veterinaria. Todavía por ahí me encuentro con pacientes tratados con fármacos para uso humano que no son aceptados para medicina veterinaria. Es importante que no hagamos eso. ¿Por qué? Porque lo más probable es que fracasemos. Son medicamentos que normalmente se excretan muy rápido, que necesitan dosis demasiado altas para que funcionen en medicina veterinaria y en algunos casos también pueden ser tóxicos. Entonces, es bien importante que no utilicemos fármacos no adecuados para uso en medicina veterinaria. En este caso, en amarillo, tenemos los que tenemos disponibles en México y que son perfectamente bien tolerados y aceptados para su uso. De primera generación tenemos al fenobarbital, bromuro de potasio, las benzodiazepinas. De segunda generación tenemos levetiracetam y la gabapentina y pregabalina, que prácticamente funcionan igual. Bien. En Estados Unidos y en algunos países también tenemos el uso de la zonisamida, que puede ser un fármaco bastante eficiente o bastante
atractivo para su uso en pacientes refractarios fundamentalmente. Y los fármacos de nueva generación, que fundamentalmente lo tenemos en el Reino, en la Unión Europea, es el imepitoín. ¿Bien? He tenido experiencia con el uso de estos medicamentos en las diferentes estancias que he hecho en Europa, y tampoco es que sean la gran diferencia, ¿eh? O sea, realmente el hecho de que en México no tengamos imepitoína o sonizamida realmente no nos aleja demasiado de las posibilidades de éxito de nuestros pacientes que tienen crisis refractarias. Entonces, es importante que tampoco creamos que porque no existen estos dos fármacos no podemos hacer un buen trabajo. En realidad podemos hacer un muy buen trabajo, y los pacientes que son complejos de controlar con los medicamentos que tenemos en México, difícilmente, muy fácilmente también van a ser difíciles de controlar, aunque tengamos sonizamida, aunque tengamos imepitoína. Bien. ¿Cómo vamos a elegir un fármaco? Y eso va a ser dependiendo de tres cosas: del fármaco per se, del paciente y del propietario, por supuesto. Bien, con base en el fármaco, obviamente tenemos que evaluar su seguridad, la tolerancia que tenga, los efectos secundarios y las interacciones medicamentosas que tengan, así como la frecuencia de administración, y por supuesto que lo podamos conseguir en nuestro país. Bien, si es un fármaco que puede llegar a tener efectos secundarios graves de acuerdo a las condiciones clínicas del paciente, por supuesto que yo voy a tratar de elegir otra estrategia. Bien, con respecto al paciente, normalmente podríamos elegirlo de acuerdo al tipo de crisis, la frecuencia de ellas. Normalmente en el caso de la frecuencia podemos sugerir el uso de una polifarmacología, es decir, 2 o 3 medicamentos al mismo tiempo de manera inicial. O si es la frecuencia de crisis muy baja, podríamos iniciar con un fármaco de manera muy simple. ¿Bien? La etiología, por supuesto, aquí es muy importante reconocer, y voy a hacer un paréntesis, normalmente no estaba planeado para la charla, pero me gustaría hacer un paréntesis, en donde tenemos dos grandes tipos de fármacos anticonvulsivantes: los de rápida acción y los que requieren un periodo de acumulación para que tengan una acción adecuada. En ese sentido, los de rápida acción tendríamos a levetiracetam fundamentalmente, y los que requieren un tiempo de acumulación para poder ser eficientes, tenemos a fenobarbital, que actúa 21 días después de su tratamiento, de su administración, 15 a 21 días, y bromuro de potasio, que puede empezar a actuar de 2 a 3 meses después de que lo iniciamos a dosis e intervalos normales. Bien, en ese sentido, si yo tengo un paciente que tiene una frecuencia de crisis muy alta, por ejemplo, que está en estatus epiléptico, no voy a usar un fármaco que no funcione inmediato. Si yo empiezo con bromuro de potasio, mi expectativa es que el paciente mejore en 3 meses, y mi paciente tiene una frecuencia de crisis muy alta, obviamente voy a fracasar con ese fármaco. Bien, si yo tengo un paciente que es epiléptico y que va a tener crisis durante toda su vida, venga, no necesito, y tiene una frecuencia de crisis baja, no necesito iniciar con un fármaco de rápida acción. Puedo iniciar con un fármaco que tenga su curva de impregnación en el paciente y pueda llegar a niveles adecuados de manera tranquila, y seguramente es un fármaco que me va a llevar a un control mucho más absoluto que si utilizo uno de rápida acción. Bien. Si mi paciente tiene una enfermedad estructural, la recomendación es utilizar levetiracetam como fármaco inmediato, porque tiene pocos efectos secundarios, principalmente hablando de incoordinación, de debilidad, y potencialmente no nos confundiríamos entre los signos clínicos propios de la enfermedad y los signos secundarios de este medicamento, ¿no? Entonces, en pacientes que son estructurales, normalmente solemos utilizar levetiracetam. Y obviamente comorbilidades. Si es un paciente que tiene alteraciones hepáticas evidentes, diagnosticadas, obviamente no voy a utilizar un fármaco que se metabolice por vía hepática. Si tengo un paciente que tiene alteraciones renales, no voy a utilizar un fármaco que se metabolice por vía renal, o si su excreción está disminuida por una enfermedad renal, pues voy a utilizar dosis distintas. Bien. Y en cuanto al propietario, pues el estilo de vida del individuo. Si es un paciente, es un individuo que puede vivir, puede utilizar tratamientos cada 6 a 8 horas, obviamente lo tendremos en cuenta. Si es una persona que, como muchos de nosotros, trabajamos prácticamente todo el día y puede estar en la mañana o en la noche con su mascota, pues obviamente podríamos utilizar un fármaco solamente cada 12 horas. Bien. Las posibilidades económicas es importantísimo. Hay que recordar que si el propietario puede costear el tratamiento por 1 o 2 meses y después de eso ya no, obviamente va a fracasar nuestro tratamiento. Son tratamientos de por vida. Bien, entonces tenemos que intentar que sea cómodo para el propietario, que sea accesible para el propietario, todo dependiendo de la frecuencia de crisis. Y obviamente lo vamos a platicar con el propietario o tutor con la intención de que él esté de acuerdo en el tipo de tratamiento que vamos a utilizar. Si el propietario no está de acuerdo con el tratamiento, vamos a fracasar nuevamente. Bien.
Y bueno, hasta aquí terminamos a modo de conclusiones. Fundamentalmente, como paso número 1, necesitamos asegurar el tipo de crisis. Necesitamos asegurar que son crisis epilépticas y no de algún otro tipo. Bien. Como paso número 2, recordar las áreas silenciosas y hacer un diagnóstico neuroanatómico, por supuesto. Una vez que yo sé que esto es una crisis epiléptica, mi siguiente pregunta tiene que ser, ¿qué está causando esta crisis epiléptica? Y ahí lo vamos a dividir en 3 grandes grupos: las reactivas, las estructurales y las funcionales. Muy bien. Para ello voy a realizar pruebas objetivas. No se vale hacer pruebas aleatorias que de infecciosas, de pruebas metabólicas si el paciente no tiene sentido, una clínica compatible con enfermedades metabólicas. En realidad, la clínica nos ayuda para poder definir pruebas objetivas. Bien, hacer pruebas objetivas ayuda a que nuestros tutores gasten menos, se frustren menos por el tiempo que llegamos al diagnóstico. Nos ofrece a nosotros como médicos llegar a mejores diagnósticos y tener mucho más certeza en este tipo de condiciones. Bien, y vamos a tratar al paciente en base al diagnóstico. Si no tengo diagnóstico todavía y estoy en ese proceso, por supuesto que puedo iniciar tratamientos anticonvulsivantes, normalmente con anticonvulsivantes de rápida acción, y una vez que llego al diagnóstico, voy a establecer un tratamiento en base al diagnóstico. Si mi paciente tiene epilepsia idiopática, bueno, voy a iniciar un tratamiento en base a epilepsia idiopática. Si mi paciente tiene una masa que crece en su tejido cerebral, bueno, propondré los tratamientos para una masa que crece en el tejido cerebral. Si mi paciente tiene una anomalía congénita, voy a establecer los tratamientos específicos para esta condición. Bien, no se vale que si yo tengo un paciente que llega por primera vez conmigo teniendo crisis epilépticas, lo único que yo haga es regresarlo a la casa con un antiepiléptico. Eso no va a servir de nada prácticamente. Muy bien, entonces necesitamos hacer todo este proceso diagnóstico. Si yo soy un tutor de un individuo, de una mascota y estoy viendo esta plática, tengo que exigir o pedir que hagamos todo un proceso diagnóstico. Bien, necesito saber qué enfermedad tiene mi mascota para poder tener un tratamiento adecuado y un pronóstico adecuado. Si no tengo eso, la posibilidad de que estemos cerrando es bastante, bastante alta. Muy bien, muchas gracias. Espero que les sirva a todos los que escuchen esta plática y para mí fue un gusto poder compartir con ustedes.